Vamos a empezar ahora sí. Shabbat Shalom con todos nuevamente. Nos hemos reunido por voluntad de nuestro Padre para estudiar un día de reposo más a Moisés y a los profetas, como está escrito allá en Hechos 15, por voluntad de Dios a través de los apóstoles. De día de reposo, en día de reposo, desde tiempos antiguos hay quien predique a Moisés en cada sinagoga. Sinagoga no tiene por qué verse como algo exclusivo del judaísmo, así como templo no tiene, o congregación no tiene que ser algo exclusivo del cristianismo. Son sinónimos y ambos se refieren al hecho de congregar personas bajo el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Yeshua. ¿Sí? Entonces, en esa voluntad, nosotros que antes éramos gentiles, siendo hechos cercanos por el sacrificio de nuestro Señor y Dios, pues es nuestro deber seguirnos instruyendo de la savia, de la excelencia del conocimiento que quedó plasmada desde hace mucho tiempo. En ese sentir, pues seguimos el orden de la casa de Judá, propuesto como ha dividido la ley para que sea estudiada a lo largo de todo el año. La porción de este Shabbat se llama Kitetse y significará cuando salgas a la guerra. ¿Sí? Así empieza la porción de hoy. Está ubicada entre los capítulos 21, versículo 10, hasta el 25, versículo 19. La recomendación, como siempre, por favor, es que vayan y lean lo que no se abarca aquí por cuestiones de tiempo. Vi una imagen bonita que decía que el que no lee esté expuesto a creer lo que otro le dice. Y pues cada uno tiene que cerciorarse de lo que estoy predicando y no porque yo tenga intenciones de engañarle, sino que es de la experiencia propia cuando uno asimila el conocimiento a través de las dudas, porque cada uno tiene sus diferentes puntos de vista, pero guiados por el Ruach, vamos a converger en un mismo idioma, ¿sí? Esta es la sexta porción del libro de Deuteronomio o Parashá, que es lo que significa. Quedan 4, hermanos, y hoy es 29 de agosto del 2020 en nuestro calendario y 9 de Elul del 5780. Nada más 20 días nos separan de Yom Teruah, así que estemos muy atentos. El versículo que ha quedado sonando en mi mente y en consonancia a lo que vimos la semana anterior está ubicado en Isaías 52 y dice: yo soy su consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Cuando el Señor pregunta ¿quién eres tú? Es una pregunta para nosotros mismos, no porque Él no sepa, sino que recordemos y nos preguntemos ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso no somos linaje escogido y real sacerdocio para que estemos temiendo por las cosas pasajeras? ¿No ha prometido el Señor habitaciones delante de Él? Claro que sí, entonces recordemos de dónde provenimos y a dónde vamos. Muy bien. Entonces vamos a revisar los conceptos que vimos la semana anterior. Y primero analizábamos qué significa ser la puerta, porque mencionaba en los primeros versículos que se colocarán jueces y policías o oficiales en la puerta de Israel. Y mencionábamos que el hecho de evocar la puerta o que diga allí puerta significaba el control de una ciudad, recordando que antes las ciudades eran amuralladas y poseer el control de la puerta era el tener acceso a la entrada y obviamente a la salida. Entonces el que dominaba la puerta dominaba la ciudad. ¿Cómo lo vimos ejemplificado esto? Cuando nuestro Señor dice: yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que no entra por mí es considerado ladrón y salteador. Pues, ¿qué dijo en pocas? Yo soy el manager de Israel. Yo pongo las condiciones. Yo abro la puerta, yo la cierro. De mí depende todo
y exclusivamente todo, ¿sí? Y en consonancia también con lo que dijo, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra, ¿sí? Entonces eso significaba la puerta. También vimos algo sobre las características del juicio divino. ¿Se acuerdan? Alguien que desee participar, ¿qué decíamos que diferenciaba al juicio de Dios con el juicio que pudiera ejecutar cualquier humano? ¿Cuál era una de las características distintivas? Pronto alguien por ahí, algún... Sí, juicio, Carlitos, el juicio Dale. de Dios es que hace llegar al arrepentimiento y que o sea, nos volvamos a Él. Así es. ¿Sí, Sandrita? Bueno, Eso es. sí. Ya, gracias. Sí, efectivamente, esa era una de las características del juicio. Es tan perfecto, es tan justo, tan equitativo, tan eficiente, que produce en el acusado el deseo ferviente de arrepentirse. Y pues un ejemplo clarísimo que todos conocemos, la mujer adúltera a punto de ser apedreada, dice, vete y no peques más, y esto fue suficiente para una transformación de la vida. Otra cosa del juicio divino es que no tiene reproche, no hay por dónde equivocarse, no hay por dónde caerle, no hay cómo argumentar que está mal ejecutado, y como dice también la palabra, que no erremos, que lo que se siembra se cosecha. No hay por dónde más verle. El Señor no es injusto ni da a nadie mal por bien, ¿sí? Y luego avanzábamos y llegó, para mí es uno de los estudios más impresionantes que me llena tantísimo, me encanta mucho, hablar sobre el profeta. El Señor dice que a los gentiles les es permitido consultar los astros, la brujería para ver el futuro. A ellos les corresponde esa porción, pero para nosotros sería levantado un profeta y solo a él daríamos oído. Entonces, vimos cómo identificar a ese profeta, qué características tiene o en qué se iba a diferenciar de los demás. Entonces, ¿cuál era la diferencia máxima sobre el resto? ¿Se acuerdan? Sí, amigo, una de esas características podía ser la forma que él consuela realmente. Correcto. Como vimos en el versículo que salió en la carátula, decía yo soy vuestro consolador. Y establecimos que nadie, absolutamente nadie, pudo y puede consolar al pueblo sino Dios mismo. Él lo hace de manera perfecta. Y entonces en ellos empezamos a ver cómo hablaba tan claro el profeta Isaías de la primera venida de nuestro Maestro. Entonces nos permitimos, antes de avanzar al siguiente punto, hacer una pequeñísima corrección de Isaías 52:7 para que quede más claro. Y decía, cuán hermoseados están sobre las montañas los pies del anunciador, del que hace oír shalom, el que anuncia el bien, el que hace oír la salvación, el que dice a Sión, tu Dios reinó. Entonces, ¿quién hizo oír shalom? ¿Quién es nuestra paz? El profeta, nuestro Señor Yeshua. Y decíamos que era el anuncio del bien. El anuncio del bien, o mejor dicho, ¿quién es el bien sino Dios? Entonces el anuncio del bien es el anuncio de Dios y en palabras comunes y corrientes es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio del que es bueno. Y en Marcos 1 nos dice quién es el Evangelio. No es otro que nuestro Señor Yeshua. Digámoslo así, el Evangelio encarnado, ¿sí? Pero no pensar que el Evangelio son solamente los 5 primeros libros del mal llamado Nuevo Testamento. Ok, el que hace oír la salvación.
¿Quién circuncidó nuestros oídos? ¿Quién cambió nuestro corazón? ¿Quién introdujo la ley en el corazón de piedra transformado a carne para que podamos hacerla? Él mismo, el que dijo a Sión, tu Dios reinó. Y hablamos de por qué es necesario leer ese versículo o ese último verbo en pasado. Sí, espero que lo hayan anotado, que haya quedado muy claro. Entonces, al último, en Isaías 53, decía, ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Entonces vimos que tranquilamente, en vez de brazo, tranquilamente, solo por una cuestión de vocalización, se puede leer simiente. Y en Gálatas 3 nos reveló quién era la simiente. La simiente es Cristo. Y la última pregunta que tenemos que tener claro es ¿qué significa ser consolado? ¿O qué significa la consolación? ¿O de qué se trataba la consolación de Israel? Por favor, ¿quién nos ayuda? ¿Qué iba a causar la consolación de Israel? ¿Qué implicaba? ¿Era solo a alguien que estaba llorando decirle ya pasó y darle unas palmaditas en la espalda? ¿A eso se refería la consolación? ¿Alguien se acuerda? No sé, Tres. Caritas, si es Sí, volver a casa, volver a lo que es el Padre ya determinó para nosotros. Como el exacto. hijo pródigo, volver a la casa. Ese está bien. Susi también nos dice restaurar el estado del Edén. Cómo estábamos en el Edén cara a cara con Dios. Entonces la consolación, no verla en el sentido de ya pasó, palmaditas en la espalda, no llores, sino el hecho de empezar a volver al estado original o al proyecto original de Dios. Eso tenerlo muy claro. ¿Sí? Entonces, bien, dicho esto, vamos a avanzar. Ya se pasó. Ok. Generalidades del día de hoy, del estudio de hoy, que vamos a estar viendo. En primer punto, algunas diversas leyes o legislaciones en el contexto de la guerra. ¿Sí? Y en el segundo punto vamos a estar aclarando un poquito más, profundizando aquel versículo que habla en primera de Juan 2, donde dice, abogado tenemos para con el cielo. Sí, vamos a ver un poquito más sobre el término de abogado. ¿Qué evoca? ¿Qué quiere decir? Bien, entonces dicho esto, vamos a abrir nuestra palabra en Deuteronomio 21, por favor, versículo 10. Entonces empieza la porción y de donde toma el nombre, dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Entonces, bueno, ese es el inicio. Nos vamos a centrar en el capítulo 22. Vamos a empezar por ahí. Capítulo 22, versículo 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere.
y tú la hallares, no podrás esconderle tu ayuda. ¿Qué nos habla estos versículos? La legislación o cómo debemos proceder ante lo ajeno. No podemos hacernos los locos, que me encontré una cartera en la iglesia, qué pena para que se olvida la hermana, o aprovechar aquellos descuidos que pueden ser fortuitos en el día a día, sino que al máximo procurar la devolución, actuar en integridad y en honestidad. No podemos guardarnos aquellas cosas, sino en cuanto dependa de nosotros todo lo posible, ver el medio de cómo podemos devolver aquella posesión. Aquí dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero. Ahora, no vamos a decir que porque ya no vivimos en un contexto agrícola, eso ya no aplica para nosotros. Recordemos que la Torá parte de las generalidades para una situación global. No se pone a detallar específicamente cada una de las circunstancias, porque si no, ¿cuándo acabaría? Entonces, habla de todas las pertenencias de nuestros hermanos. Y en el versículo 3, algo importante que dice, no podrás negarle tu ayuda, dice en nuestras versiones. Pero yendo un poquito más allá en el idioma, dice, no le esconderás tu ayuda. ¿Y qué implica eso de esconderás tu ayuda? En términos coloquiales, de pronto ver a un hermano en necesidad y cruzarme la calle para ni saludarle ni ofrecerme. No puede ser esa nuestra actitud dentro de Israel y por supuesto mucho más con los de afuera. En cuanto sea posible, procurar el bien del otro al máximo, en todo lo que depende de nosotros. No estar ajenos a la necesidad de que pueda tener nuestro vecino. No decir allá cada uno o bien hechito, yo sí le dije. No escondernos, no voltear la cara, no ser como el levita que pasó por el camino y no le ayudó al samaritano, sino que siempre estar prestos de cómo recorrer la milla extra, cómo avanzar un paso más del que me pidieron, cómo puedo dar una ayuda extra a aquel que está necesitado. ¿Sí? Versículo 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te esconderás de él, lo ayudarás a levantarlo. Y para ilustrar esta situación, todo esto de extraviarse, el Señor va a presentar un ejemplo que ha sido mal traducido. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 5? Amén, amigo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Listo. ¿Qué ha pasado con este versículo? En muchas congregaciones se prohíbe a las mujeres usar ropa de mujer. Ejemplo, jeans, pantalones y cosas por el estilo. ¿Sí? Se los prohíbe totalmente. Y se basan en este versículo, en lo que ahí dice. Entonces, bueno, cuando la ley me conviene, ahí sí voy al Antiguo Testamento y rescato algún versículo para apoyar lo que voy a prohibir, y cuando no me conviene, ahí sí ya está abolido. La situación es que aquí no está hablando de vestimenta. ¿Y por qué no? En el pasado todos se vestían con túnicas. ¿Cuál era la ropa de hombre y cuál era la ropa de mujer si todos se vestían con túnicas? ¿Cuál era la diferenciación? De lo que está hablando el versículo, y en consonancia con lo que venimos hablando, está hablando, valga la redundancia, de las cosas perdidas, que yo no me puedo quedar con alguna de ellas, no puedo esconder esas cosas, y para eso presenta una exageración, que está en el versículo 5. ¿Y cómo se debería leer? No aparece la palabra no vestirá la mujer,
sino dice, bueno, ahí está en el versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre. No dice eso ni de cerca. Lo que empieza diciendo en el versículo 5 es que no habrá en la mujer utensilio de hombre, cadenas, anillos, en nuestros tiempos, reloj, pulsera, gafas, cosas por el estilo. Es decir, les estoy diciendo que no se pueden guardar nada de lo ajeno. El colmo sería ya ver a una mujer que por guardarse empiece a vestir utensilios de hombre. Y seguirá diciendo al lado, ni el hombre, aquí sí dice vestirá, pero no dice ropa, sino manto de mujer. El hombre no vestirá manto de mujer, porque es abominación al Señor tu Dios, cualquiera que esto hace. Entonces, no está hablando aquí de cuestiones estéticas o de moda o prohibiendo tal o cual vestimenta, sino está hablando de una exageración de lo que está prohibiendo anteriormente. ¿Sí? Dice en el versículo 6, no habrá en la mujer utensilio de hombre y no vestirá el hombre manto de mujer. Eso es abominación. Pero repito, ¿en qué sentido? No en la vestimenta o prohibir tales o cuales cosas. No es el sentido del versículo y por ende no cabería eso para fundamentar vestimentas. Que pues por ahí hay otras motivaciones, en fin, de preservar la santidad o de no provocar, pues habrá que estudiarse cada caso detalladamente y con pinzas, pero no usar la palabra para decir que está prohibido usar pantalones en el caso de las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso está queriendo decir versículo 6, del versículo 5. ¿Quedó claro por ahí? ¿Alguna duda? Bien. Versículo 6, avanzamos. Cuando encuentres por el camino. Shalom, Carlitos, perdón, pero en el versículo este también puede tender mucho a hablar lo que habla hoy el homosexualismo, ¿no? Y la perversión que se da en la humanidad hoy en día, al menos con las nuevas liberaciones del LGTBI, no sé cómo es eso. Pero y cómo la gente lo toma de lo más normal ahora ver a un hombre como mujer o a una mujer como hombre. Entonces también lo que se debe tomar muy en cuenta es que hay leyes y parámetros que Dios dispone y realmente hombre es hombre y mujer es mujer. No puede ser solamente un utensilio el que determina la apariencia, sino la perversidad con la que se lo hace también. Y por eso se toma muy a la ligera hoy en día el hecho de que si a un niño tiene una cierta inclinación por jugar con muñecas incluso he sabido de padres o madres que le toman como a broma de que un niño se vea vestido como mujer o viceversa. Y la verdad es de que eso hace que se vaya degenerando lo que Dios dispone, ¿no? Que fuimos creados hombre y mujer, no un nuevo género. Y es como que esto tiende a darse, a entender de que, bueno, no es posible de que cada quien haga lo que sea y tome el género que quiera después de lo que Dios dispuso que salgamos, hombre, hombre y mujer, mujer. No sé si estoy confundido, desde luego es una óptica que veo yo desde el versículo ¿no? Amén. Gracias, hermano Fabián. Muy buenos días. Shalom. Bueno, shalom. Sí, la observación es muy importante porque también se podría caer en el radicalismo de decir, entonces yo me he visto como quiera. Pero ya vamos a ver que justo, entre comillas, coincidencialmente, más adelante en los versículos posteriores, vamos a tener una súper aclaración respecto al tema. Lo que sí es que el apóstol Pablo dice que todo se haga decentemente y en orden. Y nosotros, pues sí, o sea, tampoco yo mañana voy a ir vestido con una falda
o viceversa, ¿no? Solo lo único que quiero aclarar es que este versículo no es sustento para dictar la vestimenta, o sea, no está hablando de eso, pero tampoco vamos a dejar a un lado el otro. ¿Sí? Ya vamos a topar el tema justamente del GLTBI, XYZ, como sea que se llame, más adelante en los versículos. ¿Sí? Gracias, hermano Fabián, muy amable. Amén. Amén. Ya, entonces, seguimos en la lectura. Versículo 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para que te vaya bien y prolongues tus días. Versículo 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Versículo 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Entonces, la pregunta en los versículos 9 y 11. ¿A Dios le importa cómo me visto? ¿Le importa cómo siembro? ¿Le importa cómo trabajo el campo? Hasta ese punto de detalle llega el cuidado de Dios. ¿Qué sentido hace vestirme con lino y con seda? ¿Por qué no puedo mezclar semillas en el campo? ¿Por qué no puedo arar con buey y con asno al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué lógica? Y atrevidamente alguien puede decir a Dios, ¿qué le importa cómo yo trabaje el campo? Si no estoy afectando a mi prójimo, no le estoy deshonrando. O sea, ¿en dónde cabe el raciocinio? Y lo mismo con la alimentación. ¿Por qué la pezuña hendida? ¿Por qué tiene que rumiar? ¿Y por qué si tiene la pezuña hendida y no rumia, ay, si ya no puedo? ¿Cuál es el sentido? La situación es aquí la siguiente. Nuestra limitación escasa no puede ser el impedimento para cumplir los mandamientos. ¿Sí? La Torá es el medio por el cual nosotros le damos al blanco. El blanco que es llegar a la vida eterna. Entendamos o no entendamos, la Torá está dispuesta a cumplir. ¿Cuál es el problema cuando empezamos a leer la Torá? Que nuestro corazón viene recubierto de capas, de muchas capas de pensamiento. Empezamos de niños con los pensamientos de nuestros padres. Llegamos al colegio y viene la capa de pensamiento de los profesores. Avanzamos en la universidad, en la vida, y también algunos amigos nos dejan otra capa. Y llegamos quizá a casarnos, o los que están casados, y se cubre con otra capa del pensamiento de su esposa o esposo. Entonces el corazón, de estar ávido y como buena tierra preparada para que la semilla del Señor caiga, empieza a encontrarse con criterios propios. Es que mi papá me dijo, es que mis amigos me dijeron, es que mi profesor me enseñó que eso no está comprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Por medio de la palabra, que es la espada más cortante, más que espada de 2 filos, dice, empieza a quebrar cada uno de esos pensamientos. Y es a lo que se le llama la circuncisión del corazón. Empieza a quitar el yo pienso, el yo creo, es que a mí me parece, y deja una tierra lista y fértil para que la semilla caiga y dé su fruto. Y entonces nos topamos con estos versículos 9 y 11 y decimos, y en otros también, esto ya no me parece lógico. Está muy lindo servir a Dios, está muy lindo cantar las alabanzas, está muy lindo ver esas lindas palabras de amor que me dice Isaías, pero con tal o cual cosa ya no me parece lógico. Entonces empezamos a ponerle barreras de raciocinio a Dios, creyéndonos más sabios. Entonces, la palabra de Dios nos seguirá
perforando uno a uno cada uno de sus criterios hasta que ya no quede Carlos Erazo o el nombre de cada uno, hasta que ya no quede rastro de la persona que vivía antes, sino que simplemente seamos vasos de honra para exhibir la misericordia del Señor. ¿Sí? Y en ese procedimiento de circuncisión del corazón, el Señor empieza trabajando por 3 áreas esenciales, las cuales están en Hechos 15. Es la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Entonces, el Señor vio esos 3 pilares como fundamentales dentro del pecado del hombre y empieza a trabajar por ahí, ¿sí? Requiriendo más urgencia. Entonces, en estos mandamientos que vemos aparentemente como que ¿para qué o por qué? ¿Qué sentido tiene no mezclar las semillas? Aunque hoy no entendamos, tienen un propósito y todo será revelado. Y como regla general, no anteponer mi limitada imaginación antes de cumplir un mandamiento, ¿sí? Sino simplemente si el Señor dijo, es porque Él sabe. No cuestionar, que es lo que mucho se hace hoy en día. ¿Sí? Es una imagen que dice, la Biblia no es un buffet para que escojas qué versículo te conviene y cuál no. O se obedece todo o estás en tu propia religión, lamentablemente. Bien, seguimos. Sobre la castidad nos habla también este capítulo desde el versículo 13. Sí, en el versículo 12 algo muy importante que ya vimos en porciones anteriores. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Hablamos de los tzitzit. Se recordarán de aquellos flequitos o nuditos blancos con azules que llevan los varones. ¿Con qué objetivo? Decía en Números, para que no se prostituyan a causa de lo que ven sus ojos. Una señal, un recordatorio de que los mandamientos están por encima de todo. Debemos ocultarlos. Y mencionábamos en ese entonces, es nuestro uniforme de guerra. Si fuésemos médicos, llevamos el mandil con orgullo. Si fuesen militares, no vemos a ninguno que está con la chaqueta camuflaje debajo de una camisa o escondiéndose. Todos exhiben con orgullo lo que son. Nosotros, cuanto más que somos pueblo santo y real sacerdocio. Es un mandamiento, está escrito. Entonces, ahora sí, avanzamos de la castidad. Entonces, se presentan 4 escenarios en este recorrido del capítulo 22, versículo 13 hasta el 29. Los tienen en pantalla. Primero empezará hablando de la promiscuidad, del versículo 13 al 21. Vamos a dar lectura. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, llegado, entiéndase, tuvo intimidad, y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él le aborrece. He aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero miren aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas, si resultare ser verdad que no se halló virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal en medio de ti. Escenario 1. Escenario 2. Adulterio. Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal sobre Israel. Escenario 3. Consentimiento, inmoralidad sexual con consentimiento y violación. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno
y la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando uno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Escenario 4. Fornicación. Cuando algún hombre hallare una mujer virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Entonces, presente esos escenarios. En el primero se habla de promiscuidad, pues teniendo en cuenta que la joven tuvo intimidad con otra persona, por cualquier circunstancia no se casó y prefirió seguir viviendo así. Entonces se casa, rehace su vida y el marido denuncia que no se ha presentado como es debido. Entonces se sigue el procedimiento de apedrearla por promiscuidad. Y en el versículo 30 tenemos algo interesante. Hasta ahí, ¿vamos claros? ¿Alguna pregunta, hermanos? Leí muy rápido. Amigo. Una preguntita. Sí. En el versículo 19, sobre en el caso de que se compruebe la virginidad de la mujer, Ajá. dice que el hombre que haya esparcido la mala fama igual la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Es decir, que básicamente ambos son forzados a unirse. Se supone que aquí se casaron porque hubo buena intención de por medio, hubo consentimiento de por medio. Pero ¿qué sucede? Que el hombre llega a la luna de miel y ve que la mujer no ha cumplido con su parte del trato. Entonces, eso en un escenario. Ahora, el hombre de mala gana o por malvado quiere hacerle quedar mal a la mujer, no hay pruebas suficientes y pues, digámoslo así, como castigo entre comillas, porque el deseo de él era librarse de ese matrimonio. ¿Por qué? Puede ser que se quería ir con otra mujer, puede ser que tantas y tantas circunstancias. Entonces, como castigo, la ley de Dios dice, no, usted se queda con su esposa y ya está el pacto de por medio y nunca va a poder ser quebrantado. ¿Se entendió ahí? Sí, amigo, muchas gracias. Sí. Ya, chévere. Entonces, versículo 30 nos menciona algo muy importante. Dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Entonces, ¿cómo profano el hecho de mi padre? Tomando a la esposa, o sea, mi madre. Y esto nos va a dar una pista para entender algo muy importante. Abrimos en Levítico 20:11, por favor. Nos va a dar un sinónimo. Levítico capítulo 20, versículo 11. Y alguien que nos ayude con la lectura, si fuese tan amable. Amén. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrirá. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Ya, entonces, tener intimidad con la mujer de mi padre, es decir, mi madre, ¿cómo se le puede llamar ese acto? De dos maneras. Profanar el hecho o descubrir la desnudez de mi padre. ¿En dónde sale esta expresión? Vamos a abrir Génesis capítulo 9, versículo 18.
para entender un poquito más qué pasó en el famoso episodio en que Noé se embriaga. Famoso y lamentable. Entonces, también por favor alguien que nos ayude con la lectura. Génesis 9, versículo 18 al 22, por favor. Amén. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ya, listo. Entonces, cuando dice vio la desnudez de su padre, de acuerdo a Levítico 20:11 y a lo que estamos viendo, gracias a que la palabra misma es nuestro diccionario, ¿qué quiso decir? No que Cam violó a Noé, sino que, al contrario, abusó de su propia madre. Por eso en Génesis 9:18 empieza haciendo una aclaración importante. Los hijos de Noé que se salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ¿De dónde? ¿O cómo así? ¿O por qué hace esa anotación? En virtud de lo que sucedió en el versículo 22, que Cam descubrió la desnudez de su padre, es decir, profanó su lecho, es decir, tuvo relaciones con su propia madre. Y por eso la aclaración de que Canaán no es un hijo que nació en el arca un hijo de Noé que nació en el arca, sino que producto de esa relación no permitida, a Cam se le atribuye ese nacimiento. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguna refutación, inconformidad? ¿Quedó claro? Bueno, Carlitos, buenos días. sí, buenos días. Yo tengo aquí una inquietud. Tú acabas de comentar que realmente nosotros no podemos decir qué mandamientos o qué cosas que Dios nos haya dado, podemos decir esto sí cumplo, esto no cumplo. Pero con estas normas, estas leyes de castidad, que lo que yo veo es como un castigo, una consecuencia de esto, por ejemplo, son la muerte por pedradas. ¿Cómo podríamos eso manejar hoy en día? ¿Eso sigue vigente? ¿No sigue vigente? Esa sería mi consulta. Gracias. Muchas gracias, hermana Jessie, por la pregunta. Pues la situación, claro que sigue vigente en términos del apedreamiento. Nada más hay que cumplir con un pequeño requisito, el cual presentó nuestro maestro. Dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, antes de apedrear a alguien, nada más nosotros tenemos que presentar nuestra hoja de vida y decir, pues sí, aquí estoy limpio, nunca me he equivocado, así que me permito cumplir con el procedimiento de apedreamiento como lo manda la ley. Y listo. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor? Elevar ese requisito, porque se había pervertido el apedreamiento. Recordemos que así mataron a Esteban, así persiguieron a cuantos profetas. Entonces ya apedreaban más bien al que más les parecía en el tiempo de Jesús, los fariseos. Entonces, ¿qué hizo él? Nada más puso esa cláusula. El que quiera cumplir con el apedreamiento, simplemente que no peque en toda su vida y adelante. ¿Qué hizo nuestro Señor? Aún siendo él y teniendo toda la potestad para apedrear a la mujer adúltera, ejerció el perdón y dijo, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, no sé si quedó claro ahí. Sí, sí, sí está muy claro. Y realmente ahí sí muy consistente todo el mandamiento. Gracias. Chévere. Bien.
Entonces, esperando que... Perdón, Carlitos, Sí, completando la pregunta que hizo el hermano y la respuesta, pero eso no nos hace libre de consecuencias. claro que no. ¿Sería? Sí. Ah, ¿habitaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Y tampoco es que como ya no hay cómo apedrear, entonces nadie me puede juzgar y nadie me puede decir que estoy mal. Tampoco se dijo eso con ese objetivo. La exhortación que hagamos a un hermano tiene que ser guiada por la Torah. Y aquel que está siendo exhortado no puede decir quién eres tú para juzgarme, porque no estamos juzgando en base a nuestras leyes, sino a lo que Dios dijo. Entonces, cuando nos dicen quién eres tú para juzgarme, en pocas están diciendo quién es Dios para juzgarme. Sí, eso se puede llegar a decir en el enseguecimiento. Sí. Entonces, tampoco es una licencia para hacer lo que quiero. Eso, Sandrita. Muchas gracias. Entonces, avanzamos. Volvemos a Deuteronomio, capítulo 23. Vamos a empezar por el versículo 1, obviamente. Dice, no entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Señor. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación del Señor para siempre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Versículo 1 al 3 dice que ninguna de estas personas con características, y cuando dice moabita y amonita se refiere a extranjeros, y en el versículo 1 está hablando de defectos físicos, que nadie puede entrar a la congregación de Adonai. Entonces, ¿Dios hace acepción de personas? ¿Se está promoviendo un Israel nazi, donde sea la raza perfecta, libre de defectos, intachable, pulcra, nítida? Y sin embargo, la Escritura nos da testimonio de que Ruth, la moabita, sí ingresó a la congregación de Israel, en la famosa proclama y en la lindísima, donde tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Iré a donde quiera que vayas, y allí también moriré. Entonces, ¿cómo entendemos versículo 1 al 3? Alguien, bueno, ya puse la respuesta ahí en la pantalla. La situación es que no está hablando de gentiles que ingresen al campamento de Israel general, sino aquí está hablando de la porción de los levitas. ¿Por qué? El sacerdocio levítico, recordemos que antes de que se instituya el nuevo con nuestro Señor Jesucristo, era imagen del mismo. Entonces, aceptar a una persona con defecto físico era estar dando imagen de que el Mesías de igual manera vendría con defectos o vendría incompleto. ¿Sí? Que el sumo sacerdote tomaría una mujer con leyes extranjeras y no haría nada al respecto. Entonces, esa imagen se estaría dando. La congregación de Adonai, aquí en estos versículos, está hablando de los levitas. No está haciendo acepción de personas, no está poniendo requisitos para el ingreso. Entonces, se ha comentado de algunos casos de personas que utilizan este versículo para restringir el servicio en el altar por poseer algún defecto físico. Entonces, no está hablando de eso. Ya no estamos bajo ese sacerdocio, se actualizó al sacerdocio de Melquisedec, con nuestro Señor como sumo sacerdote. Entonces, no diré que esto se abolió, sino que se actualizó. ¿Ok? Entonces, de pronto surge la duda. Hermano, usted acaba de decir que no podemos escoger qué obedecer y qué no. ¿Y cómo es que esto sí ya no se cumple? Bueno, pues en Hebreos 10, 7, 8, 9, habla del cambio del sacerdocio. Pablo, o quien haya sido el autor de la carta a los Hebreos, deja muy claro, espera un momentito ahí,
deja muy claro que aquellos sistemas de sacrificios que estaba próximo a perecer, no podía ser perfecta las conciencias de las personas. Y por eso la necesidad de que nuestro Señor, que como bien se sabe, dicen, es de la tribu de Judá, la cual nunca ha tenido ninguna participación en el sacerdocio, se instituya como sumo sacerdote. Entonces, esa es la respuesta. Nuestro Señor se pronunció respecto al tema y por eso es que se ha actualizado el sistema. Y aquí viene la respuesta de nuestro hermano a la cuestión que estableció el hermano Fabián, muy importante. Versículo 17, por favor. Vamos desde el 15. No entregarás, capítulo 23, versículo 15. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. Y aquí está, versículo 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es un sodomita de los hijos de Israel? Si vemos allí la lectura, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, querían pervertirse hasta con los ángeles, con los mensajeros. ¿Y qué será una ramera? Pues no hace falta definir. Entonces, aquí está hablando de todas aquellas personas que han pervertido su conciencia y han sido entregados a los deseos de su corazón, mejor conocidos como LGBTXYZ, o como sea que se llamen. Entonces, aquí el Señor establece claramente que los que ingresen al campamento de Israel no pueden tener tales condiciones, ni pueden sentirse orgullosos de tal humillación. Esas dos palabras de aquellas personas con sus preferencias sexuales diciendo que creen en Dios y que Dios les ama así, no es verdad, es mutuamente excluyente. En el campamento de Israel no es permitido tal corriente de pensamiento. No se puede tolerar. ¿Tolerar en qué sentido? No que les vamos a lanzar piedrazos, pero no puede llegar una persona diciendo lo que tienen en la imagen. Eso saqué de una noticia en el 2016. Se celebra en Buenos Aires primera boda homosexual en sinagoga de Latinoamérica. Bien puesto tiene el nombre, como dice Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Aquí está claro, versículo 17. No se puede permitir tales comportamientos. ¿Y qué nos dirá rápidamente en Isaías 5:20? Les voy a leer para que no se pierda el hilo. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que dicen, lo que importa es el amor, ¿qué daño están haciendo? Ay. Y si hay esa corriente de pensamiento, y si quieren pensar así, pues háganlo, pero no metan a Dios ni el santísimo nombre en esas cochinadas. ¿Sí? No sé si quedó claro ahí, hermano Fabián. Sí, sí, Carlitos, justamente es a lo que me refería. Sí, es muy claro, eso justamente es lo que decía. Amén. Chévere. Chévere. ¿Alguien, alguna duda? De pronto ahí, ¿vamos bien? Chévere. Entonces, avancemos. Seguimos versículo 24. Le diré capítulo 24, versículo, déjenme ubicar, versículo 1. Dice, avanzamos al capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano,
la despidiera de su casa, si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor, tu Dios, te da por heredad. Disculpas por poner ahí versículo 24, es el versículo 1. ¿Qué pasaba con este versículo? Dice que el hombre puede despedir a la mujer por haber hallado alguna cosa indecente. Y ahora, ¿qué es una cosa indecente? ¿Qué pasaba en el tiempo de nuestro maestro? ¿A qué se le llamaba cosa indecente? Era algo que quedaba muy subjetivo y abierto a la interpretación de cada varón. Si me alzó la voz, cosa indecente, tenga su divorcio. Si no cocina bien, cosa indecente, tenga su divorcio. Entonces empezó a hacer una perversión del mandamiento total. Y para ver lo que sucedía en esos tiempos, vamos a abrir Mateo 19, versículo 1 al 12. Mateo 19, versículo 1 al 12, por favor. Si ya estamos ahí, alguien que nos ayude con la lectura, si fuese tan amable. Amén, amigo. Gracias. A ver, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los dijo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Gracias, amiga. Entonces, ¿qué cuestiones podemos ver en este versículo? Llegan los fariseos a tentarle y le dicen: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Entonces ahí vemos que efectivamente se había permitido el mandamiento. ¿Y qué dice nuestro Señor? El que repudia a su mujer, salvo por inmoralidad sexual. Entonces ahí sí, textualmente lo que aparece en el versículo 1 de Deuteronomio 24 es desnudez de asunto. ¿Qué es desnudez de asunto? Inmoralidad sexual. Entonces, el que no repudia a su mujer por inmoralidad sexual está cometiendo adulterio con su nueva pareja y su mujer con su nuevo esposo. Entonces está cargando doble adulterio en sus espaldas, el que no se divorcia por tales condiciones. Versículo 10, 11, 12 habla de algo, que el voto que hace la Iglesia Católica con sus sacerdotes, pues ya vemos que esto no es dado para todos, sino para quienes lo reciben, para quienes llegó ese don. Entonces, producto de forzar a que todos guarden ese mandamiento, ya vemos las terribles consecuencias que hay. Como sea, el punto es, el divorcio está permitido dentro de Israel
solo cuando se trata de inmoralidad sexual. Y ahora, ¿qué pasa con los matrimonios gentiles que ingresaban a Israel? Para eso Pablo legisló en esa circunstancia. Es más complicado que si el varón o la mujer se convierten ya teniendo matrimonio, si su pareja les permite vivir dentro de la fidelidad de los mandamientos y de igual manera criar a sus hijos dentro de lo que establece la ley, enhorabuena. Pero que si no es así, a paz nos llamó a Dios, que nadie está obligado a llevar semejante carga. Pero esto es a los gentiles que se convierten posteriormente. Ahora, ¿qué pasa con el segundo punto? Del dicho al hecho hay mucho trecho. No es que se lee este versículo y la pareja ya pues en 10 segundos dice, bueno, entonces ya me voy, gracias. Viene juicio por alimentos, por ahí el mal visto de la sociedad, los problemas que se generan colateralmente en causas penales de juicio. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil decirlo así, ya me divorcio ya. Entonces, ¿qué vamos a inferir de todo esto? Los mandamientos, o adquirir un mandamiento, o empezar a aplicarle un mandamiento a mi vida, es estar adquiriendo un abogado. ¿En qué sentido un abogado? Es que la ley es el cerco dentro del cual, como tienen en pantalla, me permito leer, somos libres y nos evita llevar una vida miserable. O que digo, evita. Entonces, ¿por qué he puesto la imagen de una plaza de toros? Háganse cuenta que todo el ruedo es el mundo y sus pecados. ¿Qué nos dice Dios? Mis mandamientos pueden sentarse aquí en la tribuna, en la general, más arriba, en las gradas, pueden ir al pasillo, pero hasta ahí llega su libertad. Fuera de eso se van a ver las caras con el toro. ¿Sí? Y van a llevar una vida miserable. Entonces, ¿para qué es la ley? La ley no se creó, fundamentalmente la ley de Dios es para que evitemos, para que nos preservemos, para que antes de hacer el daño nosotros podamos encontrar la vida. Entonces, la ley es para prevenir la muerte. En Proverbios 19:16 dirá, el que guarda el mandamiento guarda su vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuándo vamos al médico? Cuando estamos sanos y nos queremos hacer un control, o cuando ya estamos saturando 80. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando la situación ya está muy mala. ¿Cuándo se acude a un abogado? ¿Para consultar tal o cual decisión? ¿O cuando ya tengo el juicio encima? Lamentablemente así. Entonces, cuando yo digo adquirir un mandamiento es adquirir un abogado, me refiero es a que la Torah aboga por nosotros o que nos previene de ir a vernos cara a cara con Satanás. Y ahí sí, a ver qué nos pasa. Nos previene. Y eso sería lo ideal, que estudiemos Torah, que escuchemos la voz de Dios y que nos evitemos de tomar malas decisiones. Pero como está escrito, pueblo de dura cerviz. Ahora, eso no cambia el propósito fundamental de la Torah. Repito, prevenir las malas decisiones. Prevenir. Abogado en un sentido preventivo. ¿Vamos claros hasta ahí, hermanos? Sí, Carlita. Chévere. Sí, Carlita. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta idea? De abogado, abogado preventivo. ¿A dónde quiero llegar? Vamos a abrir Juan 14:16. Y quien tenga, por favor, que nos ayude con la lectura. A ver,
Juan 14:16. Sí, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra consolador? Como les he puesto en pantalla, viene del griego paráclitos. ¿Qué significa? Tiene dos definiciones esto. Una, efectivamente, como lo han traducido, consolador, y otra como abogado. Entonces, en Juan 14:16 podemos leer tranquilamente, y yo rogaré al Padre y les dará otro abogado para que esté con vosotros siempre. Entonces, ¿a dónde apunta esto? Primero, si dice que nos dará otro abogado o otro consolador, ¿cuál era el anterior? Me gustaría oír respuestas, si es posible. Si dice que nos va a dar otro, es porque uno está en vigencia primero. ¿Cuál sería ese? Bueno, Carlitos, lo que se entiende prácticamente y debemos saber los que buscamos de Dios es que en nuestras fuerzas poco o nada se puede hacer, ¿no? Y Jesucristo, nuestro abogado en el cielo, es el que nos defiende luego de consumado el pecado. Pero un preventor del pecado y de hacer no en nuestras fuerzas lo que queremos hacer es cuando el Espíritu desciende sobre nosotros, cuando realmente abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Es justamente cuando Pedro toma la transformación y Dios dice que reciben poder una vez de que el Espíritu Santo haya descendido sobre nosotros. Eso es lo que hace que nosotros prácticamente seamos repulsivos al pecado por naturaleza, ya no por fuerza nuestra o por quererlo hacer, sino porque ya es el Espíritu que mora dentro de nosotros. No sé si quedó claro o me explico mejor. Sí, Amén. sí, se entiende súper bien. Gracias, hermano Fabián. Nada más, la pregunta era que si dice otro, ¿cuál es el anterior? Vamos a abrir Hechos 13, versículo 39, para ver cuál era el anterior abogado o consolador. Y dirá en Hechos 13, versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, es decir, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, vimos que el que gana un mandamiento o el que hace un mandamiento gana un pecado, gana un abogado. Entonces, ¿cuál era el anterior abogado o consolador? La ley de Moisés. Pero ¿qué pasaba con esta situación de la ley de Moisés? Dice que en Romanos 8:3 que la ley de Moisés era débil por causa de la carne. Pero ojo, no porque la ley haya sido imperfecta, sino porque nosotros, aún leyendo la palabra, así, por sí solos, abriendo la Biblia, leyendo el mandamiento que dice, por ejemplo, guardarás el día de reposo, estamos ahí y algo pasa que no podemos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Antes tenían su abogado en la ley de Moisés. Ahora les voy a dar un abogado o un consolador más eminente, más perfecto. Uno que va a superar todo. Entonces, vamos a abrir en Primera de Juan 2:1 para entender esta figura. Primera de Juan 2, versículo 1. Primera de Juan 2, versículo 1. Y dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo. ¿Qué voy a notar aquí? Que la palabra que utilizan aquí como abogado es exactamente la misma que allá se traduce como consolador. Entonces, ¿cómo se ha entendido este versículo o se puede llegar a entender equivocadamente? Que es una tarjeta de crédito el cual paso yo cada vez que peco y no cambio mi vida. Entonces, como tienen en pantalla, no es una invitación a que el que peca y reza empata. O como dijimos antes, ¿habitaré en el pecado para que sobreabunde la gracia? Claro que no. Porque ¿qué nos dice en 1 Juan 3:9? Les leo rápidamente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, hay que analizar dos cosas. Inevitablemente nos seguimos equivocando, lamentablemente. Pero hay una diferencia amplia entre equivocarse y ser practicantes del pecado. Quiere decir, una persona que está habituada en una manera equívoca de llevar su vida. ¿Qué pasó? Porque nosotros éramos así ciertamente, practicantes del pecado. Efesios 2:1-2. También se los leo rápidamente. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿a dónde no está apuntando 1 Juan 2:1? No es una tarjeta de crédito para hacer lo que me place. Como ya tengo a Jesucristo, entonces puedo equivocarme libremente las veces que quiera y premeditadamente. No, no es eso. Analizando el concepto de la palabra, que significa abogado y consolador, está diciendo que tenemos un preventor para con el Padre. ¿Preventor en qué sentido? En que si nos equivocásemos, en el peor de los casos, tenemos ahora un poder llamado Espíritu Santo que nos redarguye en juicio, justicia y pecado, que nos evita llegar al grado de practicantes, sino oportunamente buscar el socorro. Y si lo ponemos como consolador tenemos para con el Padre, quiere decir que si pecamos, ya hay uno que nos va a volver al estado original. ¿Recuerdan que dijimos al principio que es consolar? Entonces, eso es lo que está diciendo 1 Juan 2:1. Si es que pecásemos, tenemos uno que ha prometido que nos va a devolver al estado original. Pero no vamos a esperar a pecar, sino que tengamos ahora la seguridad de que aquel que habita en nosotros nos previene de salirnos del círculo de la ley que es nuestra protección. Y vamos a leer 1 Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué está diciendo ahí entre comillas? Él nos consolará. Mientras peregrinamos en el mundo y nos sigue previniendo de correr con el mismo desenfreno de los gentiles, que a ellos les parece cosa extraña, nos previene, ojo, no es que Dios nos deja caer, embarrarnos con el pecado para de ahí salvarnos. Nos previene de llegar a ese punto. Una sola vez nos salva de la muerte, de los delitos y los pecados, y de ahí empieza a enderezar. Como vimos con la espada, empieza a romper las capas de pensamiento, hasta que llegue el día de su consolación. Entonces, lo que decía en Romanos 8:3, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4 ya para terminar. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Sean tan amables.
Amén, amigo. Chévere. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Chévere. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El abogado anterior imposiblemente nos iba a prevenir del pecado. ¿Por qué? ¿Porque era deficiente? No, por la debilidad preexistente y la predisposición biológica que tenemos a errar. ¿Cómo se solucionó esto? Dios, enviando a su heredero en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Y así, después de eso, una vez que sí habitó su presencia permanentemente en nosotros, la mente de Cristo o la unción del Santo, la justicia de la ley empieza a cumplirse en nosotros, por medio de un consolador o abogado más eminente. ¿Qué dirá Hebreos 4:15 para terminar? Ya voy diciendo para terminar cuántas veces y no termino, pero ahora sí. Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? El que previene de la caída. Sí, porque no tenemos que revolcarnos en el pecado para pedir ayuda, sino que para eso está Dios. Para eso está Yeshua, para prevenirnos de cometer tales atrocidades. No tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse, sino uno que fue probado, pero que traspasó la muerte sin pecado. Entonces, ¿cuál es ese praklit más, cuál es ese abogado más eminente? Pues ya está. Dios a través del Espíritu Santo, que no es un tercero, ni es un segundo, ni es un Gasparín flotando, es su propia mente. Es el medio por el cual sus pensamientos empiezan a ser nuestros pensamientos. ¿Sí? Y ya nos lo vemos como algo ajeno. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro preventor? ¿Quién es nuestro consolador nuevamente? Yeshua, el Mesías. Y, en fin, no sé si hay preguntas, hermanos. Si quedó todo claro. Amigos, sí, una preguntita. Sí, amigo. Sí, podríamos hacer una retroalimentación para aclarar mejor la idea que me queda un poco confundida en Deuteronomio 23, del 1 al 3, sobre las condiciones de los excluidos de la congregación. Entonces, ¿cómo le podíamos entender, amigo, como que eran, que pueden ser, sí, condiciones para, para no hacer pensar que el Mesías tenía esos defectos? ¿O cómo era la idea? Amiga, la situación es que había 12 tribus acampando alrededor de Israel, acampando. Pero una tribu, que era la tribu de Leví, solo una se encargó del servicio en el templo. Es decir, de presentar sacrificios, de acercar incienso, de las alabanzas, etcétera, etcétera. De ejercer el perdón de los pecados por medio del sacrificio, solo una. Entonces, este sacerdocio levítico, conforme a la tribu de Leví, era imagen del Mesías. Entonces, ellos tenían unas restricciones un poquito más elevadas por el hecho mismo de ser sacerdotes. Entonces,
para ellos no estaba permitido casarse con cualquiera, no estaba permitido tener defectos físicos, porque si sucedía eso, la Torá estaba anunciando la llegada de un Mesías defectuoso, con fallas, con defectos, vuelvo a decirlo. Entonces, esa es la cuestión. No sé si ahí quedó un poquito mejor. Sí, sí, amigo, bastante estricta esa parte. Sí, y aquí lo dice de manera muy sucinta. En anteriores, en el libro de Levítico mismo, ahí narra unas regulaciones más fuertes. De pronto hay otra pregunta, hermanos. Carlitos, no sé, entonces las regulaciones solo era para esa tribu o para todos los que iban a vivir en el resto de tribus. Por eso, como de Ruth. Sí, eso explicábamos, que si fuera para el resto de tribus, entonces ¿cómo ingresó Ruth la Moabita? Sí. Y si fuera para el resto de tribus, entonces Dios está haciendo acepción de personas. Pero ese no es el caso. Más bien, estas regulaciones son para específicamente el sacerdocio levita. En ese tiempo. Ahora ya no, pues porque, como dije, se actualizó, evolucionó, mejoró los términos y las condiciones del sacerdocio a uno más espectacular. Ahí quedó mejor. Sí, Carlitos, gracias. Chévere. ¿Algún otro cabito suelto que haya quedado, hermanos? Sin miedo, sin vergüenza. Sí, amigo, un hito más. A ver, Cuando estábamos leyendo sobre el adulterio, me quedé un poquito en la parte que decía, creo que decía Cam, padre de Canaán. Ahí me perdí. ¿A qué te referías? ya, lo que pasa es que entró el arca de Noé, ¿verdad? Entró con sus hijos. Dios le mandó a Noé que hiciese un arca porque iba a venir juicio sobre la tierra en forma de diluvio. Entonces ahí se preservaron las especies y también entraron los hijos con sus esposas. ¿Qué sucedió? Veíamos en Deuteronomio que menciona que tener relaciones con la madre es ensuciar el hecho del padre. Y en Levítico 20:11 dice que el mismo acto tiene el nombre de descubrir la desnudez del padre. Entonces, ¿qué pasaba con Canaán en Génesis? En ese versículo está diciendo, los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Pero pone una condición extraña. Dice, pero Cam es padre de Canaán. O sea, algo así como que no se vayan a confundir o no vayan a darse lugar a malas interpretaciones. Cam tuvo otro hijo que se llama Canaán. Y luego avanzando dice que Cam vio la desnudez de su padre. Entonces, se suele decir que él violó a Noé, pero de acuerdo con la Torá, usándolo como nuestro propio diccionario o con la ley de Dios, vemos que ver la desnudez del padre se refería a tener relaciones íntimas con la madre. Entonces, por eso hace esa precisión en Génesis de que Canaán es hijo de Cam y de la madre de Cam. No sé si ahí mejoró. Ah, ya. Sí, sí, amigo. Entonces, ¿y Canaán se quedó con ellos? ¿Forma parte de su familia? Luego salieron y luego de Canaán descienden todas las naciones, ¿cómo lo decimos? Todas las naciones enemigas de Israel. Todas y cada una. O sea, es la oveja negra de la familia, digamos así. ¿Por su origen o también después? Producto de la manera deshonrosa en la que fue concebido. No tenía que suceder así, ni tenía que suceder eso. Y pues luego cada uno
fue haciendo méritos para ser enemigos de Israel. Tampoco vino de gratis. ¿Sí? Sí, amigo. Muchas gracias. Chévere.